el plan de Dios sobre todo plan. Nosotros hacemos muchos planes en nuestra vida y de mucho tipo, planes para un nuevo empleo de repente, para el estudio, para formar una familia. Y sabemos que detrás de cada plan que hacemos hay un motivo, una motivación. Eso es lo normal, el por qué. ¿Por qué hago algo? Y es usual, por supuesto, que nosotros querramos hacer algo para que nos convenga. Queremos lo que nos conviene. Buscamos algo que es lo que nos conviene a nosotros. Entonces, debemos de saber que detrás de cada plan hay una motivación. Pero parece que no prestamos mucha atención a esa motivación. Pero, hermanos, es allí, en esa motivación, donde va a radicar lo que es importante. Es en la motivación que radica el trasfondo espiritual. Es decir, si lo que hago viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, hermanos, la sanidad espiritual, la sanidad para nuestras almas, es entender que lo que hago viene de Dios. Tener una convicción de que lo que emprendo, la decisión que tomo, Dios me está respaldando. Eso refleja un espíritu que está sanando, un espíritu sano, que confía en Dios. Sanidad es ver eso, hermanos, ver que lo que hacemos proviene del plan de Dios, o está en el plan de Dios. Y sanidad también es que si yo entiendo que no es de Dios, que de repente me hace daño, o no le hace bien a mi familia, o sencillamente me doy cuenta de esto, me está robando algo importante que Dios me quiere dar. Sanidad también es dejar eso, es apartarse de eso. Entonces, hermanos, saber que el plan de Dios se cumplirá y no el mío, es una gran respuesta que ustedes pueden tener. Si ahora, a través del mensaje también y a lo largo de nuestra vida de fe, comprendemos, hermanos, que lo que se va a cumplir no es mi plan, sino el plan de Dios, lo que Él quiere, es una gran respuesta. Y que nosotros vivamos así, de esa forma, con ese temor de Dios, pensando en que, Señor, que tu plan se cumpla. Eso es tener sanidad. Esa es la vida de un discípulo de Dios. Nosotros, es cierto que decidimos, tenemos motivos, pero estemos conscientes o no, hermanos, debemos de saber algo, que hay un trasfondo espiritual. Hoy hay que saber eso. Detrás de mi decisión hay algo que está obrando. Hoy vamos, a través de la palabra, vamos a afirmarnos en que lo que estamos haciendo es el plan de Dios. Pero también vamos a entender que si estamos haciendo algo que no es de Dios, debemos de dejar. ¿Por qué? Porque solamente hay dos fuentes, o es Dios o el enemigo. Que hoy podamos fortalecer nuestra fe dentro del plan de Dios, hermanos. Por eso el primer punto es, el plan de Dios está sobre el plan de Satanás. A veces le hemos dado mucho poder al enemigo. Casi le hemos puesto como a Dios. Pero vamos a ver que no es así. Él no es omnisciente. Él no es omnipresente. Él no lo sabe todo. Él tiene un conocimiento limitado. Él sí conoce a lo largo de los tiempos, pero no lo sabe todo. Vamos a ver cómo el plan de Dios está por sobre ese plan maligno. Y es importante, ¿por qué? Porque como hemos dicho, que detrás de nuestras decisiones también hay dos fuentes. Dicen los primeros versículos, 2 días después era la Pascua.
y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es esto? Era día miércoles, 2 días después era viernes, y el viernes era la Pascua de los judíos. ¿Qué era la Pascua? Era una fiesta grandísima de los judíos donde ellos recordaban cómo habían sido liberados de Egipto. Ellos recordaban que Dios los había salvado. ¿Por qué? Porque Dios les manda a que en la última plaga, que todo primogénito iba a morir, de cada familia, en cada hogar. Pero Dios dice, para que no mueran, tienen que sacrificar un cordero, derramar esa sangre y esa sangre ponerla en los dinteles de la puerta. De manera que cuando a la medianoche el ángel vengador o el ángel que iba a asesinar a los primogénitos veía la sangre, pasaba de largo y no mataba al primogénito de esa casa. Pero a la casa donde no veía la sangre del cordero, mataba al primogénito. Y fue así que mató al primogénito de Faraón. Entonces, la Pascua era muy importante para los judíos. Era Dios liberando a su pueblo. Entonces se sacrificaban miles de corderos ese día. Pero eran tan organizados que lo hacían rápido. Pero se sacrificaba mucho y el trabajo para los levitas era bastante. Se derramaba la sangre, ¿no? Entonces, como era una fiesta donde había algarabía, había esto de que liberación, había siempre este sentir de que puede ser que el Mesías venga en ese día y nos libere. Había ese sentimiento. Había también un sentimiento revolucionario. Había un sentimiento de repente hacer una revuelta, de liberación. Dios de repente puede hacer algo este año. Así como lo hizo con Egipto, nos puede hacer algo y puede liberarnos del yugo romano. Porque en ese entonces los romanos estaban dominando a los judíos. Y ningún pueblo se siente bien cuando es dominado por otro pueblo. Entonces, esta era la fiesta de la Pascua. Y el día siguiente empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana. Y miren lo que dice en este versículo. Dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, o sea, cómo arrestarlo, por engaño, para matarlo. O sea, imagínense estas personas. Nosotros podemos decir, ¿quién en este mundo se atrevería a matar a Jesús? Pero miren, aquí habían personas que decían creer en Dios, eran los líderes religiosos de Israel, pero querían matar a Jesús. Tenían un plan de arrestarlo para matarlo. Pero decían algo, miren, decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Querían matarlo, pero luego de la fiesta. O sea, una semana después. Ese era su plan. Matarlo una semana después. Entonces, hermanos, vamos a ver algo importante en estos versículos. Si bien es cierto, los líderes religiosos tenían el plan de arrestar a Jesús con engaño para matarlo, podemos ver que había una realidad espiritual. Esta realidad espiritual era tan cierta y tan real como su plan de matar a Jesús. ¿Cuál era esta realidad espiritual tan cierta? Era que Satanás estaba llevando su obra también. Porque Satanás quería matar a Jesús. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es curioso que en este texto se nombran las dos características que tenían los líderes religiosos, el engaño y el asesinato. Satanás es padre de mentira y es un homicida. Lo mismo que deseaban, ¿qué cosa? Los líderes religiosos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los líderes religiosos tenían el espíritu, estaban influenciados totalmente por Satanás. Tenían el mismo espíritu.
Entonces vemos que hay un trasfondo espiritual en nuestras decisiones, hermanos. Toda decisión que nosotros tomamos, todo plan que emprendemos, nunca nos olvidemos que hay un motivo y que ese motivo tiene dos fuentes. O es Dios o es el enemigo. ¿Qué busca Satanás? Él buscó matar a Jesús. ¿Qué busca hoy? Busca matar nuestra fe en Cristo. Él busca eso, matar tu fe, matar la obra de salvación que Cristo ha hecho en tu vida, que no sea evidente en tu vida. Él busca desaparecer eso de tu corazón. Que la salvación no se demuestre en ti, no se viva en ti. Eso es lo que Él busca. Entonces, tenemos que saber algo. Si bien es cierto, hermanos, que nuestra fe puede ser muy débil también, y lo podemos confirmar todos. Nuestra fe es débil. Pero vamos a ver que el plan de Dios se va a superponer al plan del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Satanás va a querer destruirte, va a querer arruinar tu fe, Dios a sus hijos los va a proteger siempre. Va a hacer que su plan prevalezca. ¿Por qué? Porque vemos que ellos se planeaban de todo. Satanás incluso se había metido en Judas. ¿Qué dice en Juan 13, de 26 a 27? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, estaban en la cena con sus discípulos, dice, a quien le diera el pan mojado, aquel es el que me va a traicionar. Y mojando el pan Jesús, le dio a Judas, miren. Y después del bocado, dice que Satanás entró en su vida. Satanás entró en él. Judas fue totalmente poseído por Satanás. Entonces Jesús, miren lo que le dijo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Miren, esto es muy importante porque recuerdan que ellos querían planearlo una semana después, querían matarlo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, no? Pero ahorita Jesús le dice, hazlo pronto, hazlo mañana prácticamente. Incluso vemos que Satanás tenía un plan muy fuerte. Los líderes religiosos pensaban que tenían todo el poder del mundo para matar a Jesús. Pero al final fue Jesús quien entregó su vida. Porque Él lo dijo así, nadie quita mi vida, yo la doy por mí mismo. Vemos que el plan de Dios está encima del plan de Satanás. Y por supuesto de los nuestros. Entonces, vemos que Jesús controlaba todo. Él sabía que debía morir. Él sabía su día. Vemos que el plan de Dios, hermanos, prevalece, mientras el plan del enemigo se deshace. ¿Por qué? Vemos que Jesús cambia la fecha a ese mismo viernes para que Él muera. Justo cuando los corderos eran sacrificados, Él iba a ser el último cordero pascual. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Porque el mismo día de la Pascua, cuando los corderos estaban siendo sacrificados, Jesús iba a ser el último cordero, verdadero cordero pascual. De manera que nunca más sea necesario sacrificar corderos, porque Él fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y esa sangre que Él derramó fue suficiente para limpiar a todos de sus pecados. Amén. Fue suficiente para que la ira de Dios no venga y no nos destruya, sino que la ira de Dios salte. Cuando vea la sangre de Cristo en nuestras vidas, porque creemos en Él, salte. Vemos aquí algo interesante sobre Satanás. Como dije un poco al comienzo, a veces le damos mucho, pensamos que Él es omnisciente, que todo lo sabe, hasta tenemos miedo, ¿no? Por supuesto, hay que ver sus artimañas, hay que verlo espiritualmente, pero Él no sabía entender bien el plan de Dios, porque si no, Él hubiera hecho todo lo posible para evitar dos cosas prácticamente, incluso más, que hubiera evitado que muera un viernes de la Pascua, y hubiera evitado que muera en una cruz, porque
La palabra era clara, las profecías, sobre aquel que iba a morir en una cruz, en un madero, colgado, o el día de la Pascua, como Isaías 53. A veces decimos, Satanás sabe toda la Biblia. Bueno, puede ser que la sepa, pero que la entienda o que la interprete bien por su misma naturaleza corrupta, no puede. Porque su misma naturaleza es corrupta. Si hubiera comprendido Isaías 53:7 que dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No lo entendió. Romanos 16 es que el Evangelio es un misterio de Dios. Dios cumplirá su plan en sus hijos, hermanos. No los dejará. Puede que Satanás te haya zarandeado mucho, que de repente hoy mismo detectes y digas, la verdad, esto que hice fue motivado por el enemigo. Puede ser que hoy digamos eso. La verdad, aquello que hice no fue de Dios, para nada. Dios promete a sus hijos cumplir su plan de restauración en ellos. Es cierto que será difícil. Vemos que a veces batallamos mucho. Caemos y nos levantamos. Así estamos. Así es nuestra vida. Pero Dios promete que cada vez que oramos y le pedimos perdón, en Cristo Él promete restaurarnos. Cada vez, hermanos. Cada vez. Él promete que su plan se cumplirá. Y ese debe ser una seguridad. Una seguridad para nosotros, hermanos. Una seguridad de que el plan de Dios se cumplirá en mi vida. Imagínense eso. Dios me restaurará. Puede que yo esté bien abajo, haya caído tan hondo. Pero el plan de Dios se sobrepone a lo que Satanás quiso hacer con mi vida. Su plan se cumplirá. Me restaurará. Hermanos, el plan de Dios es el motor de la existencia de todas las cosas. Todas las cosas subsisten por el plan de Dios. ¿Qué debemos comprender a través de esto? Que debemos de perder toda confianza, hermanos, en nuestros planes originados por el engaño. Esa es sanidad. Nos debemos dar cuenta, si el plan de Dios se va a cumplir, ¿por qué persisto en mi maldad? No hay sentido. Voy a perecer. Voy a perecer si persisto en mi pecado, si persisto apartado de Dios, si persisto en lo malo. Debemos de perder toda confianza en nuestro propio plan. Y aún más si vemos que está arraigado en la maldad, en Satanás. El plan de Dios se cumplirá, hermanos, no el plan del enemigo, por más fuerte que parezca. Entonces, nosotros, hermanos, sabemos que Satanás es astuto. Por eso, no ignoramos sus artimañas, como dice el apóstol Pablo. Y vemos entonces que se trata de un trabajo que él hace en nuestro corazón con las motivaciones. Es por eso que vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto nos va a hablar sobre las estrategias de Satanás, sobre cómo él obra. Cómo él obra. Porque vamos a ver cómo obró con Judas. Judas, hermanos, él amaba el dinero. Él era codicioso. Y miren, una puerta abierta, Satanás entró. Una puerta abierta. Y de seguro él lo conocía bien a Judas. No vio ninguna protección. Y entró. Por eso el segundo punto es esto. El plan de Dios está incluso sobre las estrategias de Satanás. Dicen los versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Miren, Judas. Dice Mateo 26:15. Y él les dijo, Judas le dijo a los líderes religiosos, miren lo que le dijo. ¿Qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Entonces ellos sabían qué quería Judas. Les vamos a dar 30 piezas de plata. El precio de un esclavo, según Éxodo. Vemos que
Judas amaba el dinero, era codicioso y Satanás usó eso. Dice en el verso 11 que ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle ese dinero. Entonces Judas buscaba oportunidad para entregar a Jesús. Vemos que Judas era uno de los 12 discípulos, era del círculo íntimo de Jesús. Pero mientras el resto de discípulos iba en su progreso de entender quién era Jesús, el Cristo, Judas iba por otro lado. Judas iba por el lado de no entender quién era Jesús. Iba en lados opuestos. Y es muy triste porque esto puede pasarnos. Podemos desconvencernos de quién es Jesús en nuestra vida. De que Jesús no es el Cristo, el Salvador en mi vida. De que Él no es la respuesta completa a mi vida. Podemos correr ese riesgo. Mientras los discípulos iban creyendo que Jesús era la respuesta única y completa para sus vidas, a su problema espiritual, Judas no. Judas esperaba un Mesías distinto. Se desconvenció de que Jesús iba a ser el Salvador. Y dijo, lo voy a traicionar. Y voy a querer algo. Dinero. Sabemos que para llevar a cabo un plan se necesitan estrategias. Y Satanás tenía eso, un plan y estrategias. ¿Cuál era la estrategia de Satanás? Usar la carnalidad del hombre. La carnalidad de Judas, su debilidad, su amor al dinero. Debemos entender algo también, que Judas era responsable de sus actos. Nadie lo debe de liberar. Era responsable de sus actos. Pero sabemos que Satanás lo vio de cerca y lo usó con facilidad. Puso algo en su corazón. Miren lo que dice Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Como él pone algo tan sencillamente en el corazón de Judas. Con facilidad lo puso ahí. Esta estrategia de entregarlo, por supuesto, tenía el fin de matar a Jesús. ¿Qué podemos entender de esto, no? ¿Conoces tú tus áreas débiles? ¿Conoces las puertas en las que tú eres fácil de abrir de manera que Satanás te influencia? De repente no has puesto atención a eso. Pero hoy debes de saber eso. ¿Cuál es la puerta fácil en tu vida para que Satanás ponga algo ahí y lo use? ¿Somos fáciles de ser influenciados? Es cierto. Tenemos heridas, tenemos resentimientos, tenemos ira, tenemos cólera. No perdonamos. Nos decepcionamos. Lo que hace abrir puertas con mucha facilidad. Esta influencia del diablo también quiere ponerla en cada uno de nosotros. De repente decimos, si el plan de Dios se está cumpliendo en mi vida, de repente nos sentimos tristes por nuestra debilidad. En este caso, hermanos, ¿qué debemos de creer? Debemos de creer que el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Y debemos de aferrarnos a eso. Que aunque estemos incluso engañados por el enemigo, oremos a Dios y digamos, Señor, me doy cuenta. Porque los hijos de Dios se dan cuenta. Me doy cuenta de esta puerta que he abierto. Estoy siendo usado, Señor. Te pido que tu plan se cumpla. Tu plan que destruye las obras del diablo. Los planes del enemigo. A veces pensamos que la gente que evangeliza, o la gente que hay bastante, o no sé, los pastores que tienen bastante gente en sus iglesias, son los que están cumpliendo el plan de Dios. Pero no es así. Porque todos, hermanos, todos nosotros somos tentados. Absolutamente. Todos pedimos perdón todos los días. No hay ninguna diferencia. No hay que pensar en que alguien es más o menos. Todos somos hijos de Dios los que hemos creído en Cristo. Y todos tenemos la promesa de que Él cumplirá su pacto, su salvación en nuestra vida hoy. Que disfrutemos la salvación hoy. Que seamos libres del poder del engaño del enemigo hoy.
Por eso, hermanos, guarda tu alma y vela. Vela por tu alma. Si no lo sabías, estás en una batalla espiritual. En un campo de batalla. De repente, no has pensado que estás en un campo de batalla. Lo estás. En donde la lucha es constantemente. Si no tienes con quién luchar, si no estás luchando, si no estás persistiendo, ¿qué quiere decir? Que nos están ganando el terreno. Es probable que estemos atrapados en algo que ya no queremos luchar. En una herida que tenemos ahí que ya no queremos batallar. Lo hemos dejado. Hemos dejado esa incredulidad. Hemos dejado esa pereza. Hemos dejado esa puerta. La hemos dejado. Y ya no hay vida en nuestras vidas. Hermanos, si seguimos tanto nuestra carne, esta también es una palabra de advertencia. No sea que seas como Judas, porque Judas se entregó totalmente a su carne. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, somos los que batallamos, ¿verdad? Somos los que oramos, los que no dejamos, los que si abrimos una puerta la cerramos, porque sabemos el plan del enemigo, para que no nos use, para que no nos lleve al desastre, a la condenación. Por eso, pide perdón a Dios y batalla espiritualmente. Y el último punto es este. Es más breve. El plan de Dios es un misterio revelado a sus hijos. Y lo quiero repetir. El plan de Dios es un misterio, pero que es revelado a sus hijos. Es algo espiritual. Estábamos hablando un poco al comienzo que Satanás a veces le damos mucho poder. Pensamos que él entiende todo, pero no es cierto. Él no entendió el misterio de la cruz por su propia naturaleza corrupta. No asoció las profecías con Cristo. De lo contrario, él hubiera evitado eso. Él no pudo ver bien el plan de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 21:23. Miren lo que dice, es importante aquí. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Estaba cumpliendo en Jesús. Porque maldito por Dios es el colgado. ¿Ustedes creen que si Satanás hubiera entendido esto, hubiera dejado que muera en una cruz Jesús? ¿O dejado que lo saquen luego de morir? No. Sin embargo, Pablo sí lo entendió. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios, porque Dios, hermano, te permite ver a ti. Te permite ver su plan para que no caigas, para que no fracases. Por eso hoy debemos de despertar. Porque el plan de Dios lo podemos ver. Miren Pablo lo que dijo, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Satanás no pudo verlo, pero el que tiene el Espíritu de Dios sí. Pablo lo relacionó directamente con Cristo. Los fariseos habrán creído, es maldito, no es el Mesías, porque dice acá que es maldito, no tiene nada que ver con Dios. Pero Pablo lo entiende correctamente, y Pablo entiende, él se hizo maldición por nosotros. Miren, porque el plan de Dios es algo espiritual, que lo entienden los hijos de Dios. Hoy debemos de clamar a Dios, hermanos, y decir, Señor, ayúdame a entender tu plan. Ayúdame, Señor, a entender tu plan. ¿Quién es Cristo, Señor? Ayúdame, Señor. Debemos de clamarle a Dios. Pablo tenía el Espíritu de Dios. Podía conocer la mente de Dios. 1 Corintios 2, del 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, ¿cómo está tu discernimiento espiritual? ¿Cómo está? ¿Entiendes lo que pasó en la cruz? ¿Entiendes lo que pasó con el Cordero Pascual? Que merecías toda la ira de Dios, pero que si tienes a Cristo, la ira de Dios salta de ti y que eres salvo por ese sacrificio. Hermano, debes de tener en cuenta hoy que el plan de Dios de salvación es para ti, hoy, para restaurarte y para sanarte, y para que esa salvación la vivas todos los días. Todos los días. ¿Cómo está tu discernimiento espiritual cada día? ¿Te peleas? ¿Haces las cosas que quieres? ¿Preguntas a Dios, Señor, ¿es tu voluntad esto? ¿O le preguntas a los líderes o a los mayores en Cristo, lo que estoy haciendo, esta decisión, ¿es de Dios? ¿O solamente corres por tu cuenta? ¿Cómo está tu discernimiento espiritual? ¿Eres consciente de que las personas afuera están bajo la ira de Dios porque no tienen al Cordero Pascual? Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira. Hay gente que se está perdiendo también. ¿Tus decisiones impactan para que la gente se salve? Si no tenemos un sentimiento, algo que nos nace para restaurar nuestra vida hoy y para restaurar a los que están afuera, debemos de plantearnos hoy dónde estamos. Oremos a Dios y pidámosle su ayuda, hermanos. Pidámosle su ayuda, que Él abra nuestros ojos espirituales. Él promete cumplir su plan. Y debemos de saber que no hay poder del enemigo que frustre eso, si hoy venimos delante de Él en arrepentimiento y fe. Oremos.